Vamos a exponer sobre el ecosistema manglar. Somos el grupo 4, integrado por César Rebolledo, quien les habla, Catherine Yupanqui y Junior Díaz. El contenido de la exposición es la introducción, los datos generales, tipo de ecosistema, factores ambientales, bióticos, abióticos, población presente, recursos naturales, actividades en la zona de influencia, las conclusiones y las referencias. El contexto en el cual vamos a exponer sobre el ecosistema manglar es que es importante debido a que en este habitan especies y su preservación también garantizará la supervivencia de ellas. En este ecosistema la principal amenaza es el aumento en el nivel del mar provocado por el cambio climático, los desarrollos urbanísticos y la sobreexplotación de los recursos. Además, su preservación permitirá el disfrute del entorno por las personas que residen en las zonas aledañas y los turistas, permitiendo los avistamientos de las especies, permitiendo también los deportes de aventura de manera sostenible y ayudando a la economía a través de estas actividades. El objetivo de la exposición es conocer el ecosistema manglar y además emplear y demostrar los conocimientos aprendidos en el curso. La zona costera posee 9 ecosistemas y el manglar es uno de ellos. En este caso abarca una superficie de 6.427 hectáreas en la zona norte del país, en las regiones de Piura y Tumbes, lo cual representa el 0.01% del área del país. Además es un tipo de ecosistema costero, húmedo, hidromórfico, puesto que posee agua en su superficie, salina también, y es típico de la zona tropical y subtropical. Buenas tardes, profesora, compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre los factores ambientales abióticos dentro del ecosistema del manglar. Eh, los factores abióticos son componentes no vivos dentro del entorno que influyen en la ecología y la biodiversidad. Y de estos factores, los más importantes dentro del manglar son las corrientes de agua, las cuales en un manglar pueden influir para la distribución de las especies y la dispersión de los nutrientes que éste puede tener. Otro punto también es el clima, toda vez de que en las regiones costeras, en la cual se encuentra en este caso el manglar, influye bastante lo que es la temporada de lluvias y algunos huracanes. Y también es un factor importante porque influye en el funcionamiento del mismo. La luz solar es muy necesaria, toda vez de que en base a esto es que las plantas que se encuentran dentro del manglar requieren de luz para la realización de las fotosíntesis. Además, la densidad de la vegetación y la topografía del área pueden influir en la cantidad de luz que llega al suelo del manglar. Del mismo modo, la temperatura dentro del agua y del aire puede variar significativamente a lo largo del día y dependiendo en la estación en la cual se encuentre, y esto afecta la distribución y la actividad de las especies que viven dentro de este ecosistema. Los niveles de inundación dentro del manglar es de manera regular por el tema de las mareas, y la frecuencia y la altura de las inundaciones pueden variar también según la ubicación geográfica en donde éste se ubique. La salinidad del agua es un factor clave, toda vez de que es en donde crecen en áreas donde el agua es salada. Los manglares crecen en agua salada, por lo que siempre se deben tolerar los niveles variables de salinidad debido a la mezcla que existe entre el agua dulce y el agua salada. Continuando con la exposición, dentro de los factores ambientales bióticos, tenemos, son componentes vivos o biológicos que influyen en la ecología y la biodiversidad de este ecosistema. Algunos factores bióticos más importantes son los que voy a mencionar a continuación. En este caso, dentro de la fauna, en los manglares de Tumbes alberga una gran diversidad de fauna, incluyendo aves, peces, crustáceos, moluscos y reptiles. Dentro de ellos tenemos al cangrejo ermitaño, por ejemplo, y a los cocodrilos de Tumbes. El mangrave 3 están denominados por varias especies de árboles de manglar, como es el mangle rojo, el mangle negro y el mangle blanco.
Estos árboles son la base de este ecosistema y proporcionan refugio y alimento para muchas especies. Del mismo modo, los microorganismos que tiene son como las bacterias y los hongos que sirven como descomponedores esenciales para el ciclo de nutrientes del manglar. Esta descomposición es en materia orgánica y la liberación de nutrientes y contribuye a la liberación de nutrientes esenciales para el crecimiento del mismo. Dentro de los herbívoros tenemos animales como los caracoles, los cangrejos y algunos peces que se alimentan de hojas y otros componentes vegetales del manglar. Del mismo modo, los depredadores son las aves rapaces y los peces depredadores y los cocodrilos que controlan a la población de herbívoros y otros organismos dentro del ecosistema. Las raíces aéreas y el propágulos son semillas que caen al agua, son esenciales para la reproducción y el crecimiento de los árboles del manglar. Y como último punto voy a hablar sobre lo que es el ámbito poblacional dentro de la influencia del manglar. Ahora entendamos que de manera directa no habita nadie, toda vez de que es un área protegida, pero sí a inmediaciones tenemos una cantidad de habitantes, como en este caso, a 29 kilómetros en la ciudad de Tumbes, con un total de 74.601 habitantes, Zarumilla con 13.000 habitantes y Aguas Verdes con 7.900 habitantes. Entonces entendamos de que de manera directa en el área no habitan, toda vez de que es un área protegida. Y como dato estadístico también, profesora, dentro del santuario se ubican cerca de 148 especies de aves, de las cuales 19 son especies endémicas. Del mismo modo se han identificado 10 especies de mamíferos. También habitan cerca de 105 especies de peces y se han reportado 33 tipos de caracoles, 34 tipos de crustáceos y 24 especies de bivalvos, que son moluscos con concha, y 9 especies de reptiles. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición, recursos naturales renovables y no renovables. Los manglares son árboles que toleran tanto el agua dulce como el agua salada. En los manglares hay una gran cantidad de materia prima, como madera de calidad y para la construcción de casas. También es muy apreciada por la construcción de barcos y muelles debido a su densidad y resistencia de putrefacción. De sus ramas y hojas se obtienen hierbas medicinales, tinturas, entre otros. La miel del mangle es muy preciada por su dulzura y a la vez por su matiz salado. De sus árboles también se extrae la sal. Los manglares son los únicos bosques del mundo que representan una suerte de muro natural que hace frente a las tormentas. Si los manglares desaparecieran, las comunidades también se quedarían sin una barrera de protección para mitigar la erosión del suelo. Los manglares sirven como refugio para una gran variedad de especies, entre las que destacan aves, peces, moluscos, crustáceos. Entre estos últimos destaca el cangrejo del manglar o el cangrejo rojo, una especie emblemática que hasta hace unos años corría en peligro de desaparecer. Actividades que se desarrollan en la zona del ecosistema. Estamos hablando como las actividades económicas. Entre ellas está la agrícola. Desde la declaración de la zona de amortiguamiento en el año 2001, ya se practicaba la agricultura dividida en sectores agrícolas. Se han identificado 5 sectores agrícolas como cultivos representativos como la ciruela, el banano y el arroz. La expansión de la frontera agrícola aún se viene desarrollando tanto fuera como dentro. Los agricultores están introduciendo nuevos cultivos como la uva verde y la cebolla. Ahí también les presento un cuadro de 4 sectores y entre ellos sus cultivos. La acuícola, la extracción de recursos hidrobiológicos, es una actividad tradicional que se ha venido desarrollando desde hace muchos años. Antes de su creación, se realiza mediante el uso de sistemas artesanales como extracción manual de pesca con el cordel, amallador o atarraya. Entre ellos está la extracción del molusco crustáceo, la extracción de los langostinos, la pesca artesanal. En lo forestal, en los manglares hay una gran cantidad de materia prima, como madera de calidad para la construcción de casas. La madera es resistente a las putrefacciones, también es muy apreciada para la construcción de marcos y muelles debido a su densidad y resistencia de putrefacción. Su conservación. En 1978 se protegen los ecosistemas manglares y esteros.
declarándose zonas intangibles por la finalidad de evitar la tala del bosque de manglar a consecuencia de la expansión de la actividad acuícola a través de la construcción de pozas langostineras. Posteriormente, en 1988, bajo el Decreto Supremo número 018-88 AG, se crea el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Como objetivo principal era proteger las 2.972 hectáreas del ecosistema manglar como un área natural protegida. Ahora vamos a hablar del turismo. En el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes nos ofrece dos tipos de turismo. El convencional, que consiste en la observación de la belleza paisajísima desde el bote sin descender a la tierra firme. B, el especializado, donde prima la observación del paisaje desde la orilla de los esteros o en tierra firme. Brinda un servicio turístico local, lo cual se realizan recorridos en canoas. El acceso es por vía terrestre y se llega por la carretera Panamericano Norte hasta la altura del distrito de Zarumilla. El recorrido se realiza por los diferentes esteros, observando grandes árboles de manglés. Se puede desembarcar en algunos puntos para avistar aves, observar la extracción de recursos como la concha negra y el cangrejo del manglar. También se puede tomar horas del sol en la playa Punta Tapones. También podemos ahí en los manglares también apreciar los cocodrilos que están en una zona como para que los turistas lo puedan visitar y apreciar cada tipo de cocodrilo que es en sus años, del más pequeño hasta el más adulto. En sus conclusiones, este trabajo pudimos apreciar la importancia de los manglares. Nos pudimos dar cuenta de la gran cantidad de riqueza que poseemos en nuestras costas y la gran importancia para la biodiversidad y el bienestar humano. La conservación de este ecosistema es esencial para garantizar la protección contra la erosión costera y la mitigación del cambio climático, así como asegurar la subsistencia de las comunidades locales que dependen de él. Los manglares desempeñan una función clave en la protección de las costas, ya que nos protegen de las inclemencias del mar contra la erosión helótica por el olaje. Poseen una gran productividad, alojan gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres. Son el hábitat de cientos de especies. Es necesario fomentar el desarrollo de actividades económicas sostenibles y responsables en las zonas, influencia del ecosistema, para garantizar su conservación a largo plazo. Muchas gracias por su atención.